Bueno. Buenas tardes, amigos. Gracias por seguir aquí con nosotros en este tercer North America Automotive B2B Meeting. Les damos la bienvenida al panel de secretarios de Desarrollo Económico de la Agencia de Cooperación Económica del Centro Bajío Occidente. Vamos a tener este panel moderado por el ingeniero Roberto Soto, ingeniero en Sistemas de Información y maestro en Administración con especialidad en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios de coaching por Newfield Consulting y el Consortium Business Center de Fred Kaufman. Es Green Belt Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, certificado por el MIT en Design Thinking para fomentar innovación y pensamiento disruptivo en las empresas, donde ha colaborado en distintas ocasiones. Asimismo, ha colaborado como profesor en Mount Royal University en Calgary, Canadá, y como director de los campus Guaymas, Obregón y Navojoa de la Universidad TecMilenio. Director del Tecnológico de Monterrey, Ciudad Obregón y Navojoa, y actualmente director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Consejero de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado de Aguascalientes y miembro del Comité de Honor y Justicia de Sonora. Miembro del Consulting del CRIT Aguascalientes y del Grupo de Industriales de Aguascalientes. Gracias, ingeniero, por apoyarnos por ahí en la moderación de este panel. Bueno, también tenemos la presencia del maestro Ramón Alfaro Gómez, que es el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Marketing Estratégico por la Universidad Iberoamericana Campus León. Cuenta en su formación académica complementaria con diversos diplomados, cursos, seminarios y talleres en temas de economía y competitividad. Con proyectos de inversión, liderazgo y articulación productiva, ha impartido y colaborado en diversos cursos y mesas de trabajo en el ámbito de negocios, administración pública y economía. En el sector público ha ocupado diversos cargos. De 1997 a 2004 ocupó diversos cargos en la Dirección de Fomento Económico del municipio de León y de 2004 a la fecha en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Se ha desempeñado como director de Desarrollo Integral de MIPYMES, como director de Desarrollo Empresarial, subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, subsecretario de Empleo y Formación Laboral y como secretario de 2011 a 2012 y de junio de 2022 a la fecha. Muchas gracias, maestro Ramón, por participar en este panel. Tenemos la presencia también del maestro Luis Roberto Arrecheda Pacheco, es secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Es financiero de profesión, conferencista, conductor de televisión, consejero y asesor de diversas. En Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, con especialidad en Finanzas por la UP Campus Guadalajara, especialidad en Dirección de Empresas Familiares por el TEC de Monterrey, maestría en Dirección para Ejecutivos con experiencia MEDEX, por parte del IPADE, Análisis Bursátil en Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España, programa Innovad del IPADE, programa Mobile Health Without Borders de la Universidad de Stanford, así como el programa Scaling Up Ventures en la misma universidad, e Introducción a FinTech de la Universidad de Hong Kong. Es socio director de Bursar, dedicado a la banca de inversión y consultoría estratégica empresarial, fundador de Aldea Financiera, una comunidad de mejora financiera y personal, y durante más de 20 años ha fungido como comentarista y analista económico y financiero para
para Noticieros Televisa, donde conduce el programa Aldea Financiera. Se ha desempeñado como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, Grupo Guadalajara para el periodo 2015, vicepresidente del Centro de Análisis y Estrategia Empresarial y Relaciones Gubernamentales de la Cámara de Comercio de Guadalajara, consejero en diversos temas para Cámara de Comercio, Coparmex, Universidad Panamericana, IMEF y diversas empresas. Ha sido director general de varias empresas, así como conferencista y catedrático para diversos organismos y universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Muchas gracias, maestro Luis Roberto, por acompañarnos. Nos acompaña también el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, el maestro Manuel Alejandro González Martínez. Es maestro en Gestión e Innovación Tecnológica por el IPADE Campus Bonaterra, licenciado en Comercio Internacional con especialidad en agronegocios por el TEC de Monterrey Campus Monterrey. Como empresario ha desempeñado cargos como director general de Agroindustria de Aguascalientes, director financiero de Nutrifreeze en Houston, Texas, empresa dedicada a la comercialización de alimentos mexicanos en el mercado hispano de Estados Unidos. Presidente del Comité Estatal Sistema Producto Chile y Consejo Estatal de Productores de Chile del Estado de Aguascalientes y tesorero del Consejo Nacional de Productos Chile, así como presidente del Centro de Servicios Agroindustriales. En el servicio público fue secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes de 2016 a 2019 y desde inicios de 2020 a la fecha es secretario de Desarrollo Económico y Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, maestro Manuel, por acompañarnos en este panel. También nos acompaña el maestro Genaro Montes Díaz. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, con estudios en posgrado en Inspectoría Aduanera y Derecho Aduanero Comunitario Europeo por la Escuela Nacional de Aduanas de Francia y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac. Cuenta también con diplomados en Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Administración, Directiva, Comercio Exterior y Tratados Internacionales de los Derechos Humanos. Desde el 1 de octubre de 2021 ocupa el cargo de subsecretario de Desarrollo Económico en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro. Muchas gracias, maestro Genaro, por acompañarnos también en este panel. Les damos un aplauso e iniciamos con el foro. Gracias. Muchísimas gracias al maestro de ceremonias. Y bueno, antes de iniciar, quiero platicarles un poco la dinámica del panel. A nuestros secretarios de Desarrollo Económico, subsecretario, bienvenidos. Va a haber 3 preguntas a los panelistas con respuestas de 3 minutos. Perdón, me va a tocar ser el malo ahí, les voy a levantar la mano cuando quede un minuto para cerrar la respuesta, y una última ronda de conclusiones. Entonces, son 3 rondas de preguntas y una última ronda de conclusiones. Comenzaremos con la primera ronda de preguntas e iremos pasando la palabra según los secretarios. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría dar inicio. Y bien, nuestra primera pregunta para el tema de los retos de la industria automotriz ante la electromovilidad, para el caso de sus estados / México, ¿creen estar listos para tener un ecosistema de electromovilidad funcional y eficiente? Me gustaría iniciar con nuestro anfitrión, el secretario del Estado de Aguascalientes. Adelante, Manuel. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Roberto, por aceptar esta moderación del panel. Bienvenidos a mis compañeros secretarios. Gracias por estar aquí en Aguascalientes, por hacer sinergia entre los diferentes estados ante la Agencia de Cooperación Económica Centro Bajío Occidente. Gracias, René, también por la organización de este importante evento en su 3ª edición. Y bien, pues eso es un tema sumamente relevante en el mundo, no nada más en nuestra región, no nada más en México. El tema de la electromovilidad, que tiende justamente a ser más eficientes en costos, sobre todo mucho más eficientes en la parte de emisiones o contaminación a nuestro mundo.
En este sentido, pues hay muchas iniciativas por parte de los países europeos, por parte de Estados Unidos, que empujan los gobiernos a través de su legislación, a través de sus proyectos e iniciativas económicas, a que se migre justamente a un proceso de electrificación de la electromovilidad. Y bien, y México, pues al estar posicionado como parte de esa cadena de suministro de esta gran industria automotriz, pues no se puede quedar atrás. Si la pregunta es, ¿estamos listos? Desde mi punto de vista creo que no, en México todavía no estamos listos, estamos trabajando para lograrlo, lógicamente muy empujados por todas las empresas transnacionales que hoy en día están ubicadas en nuestros estados. Aquí veo la participación de Mercedes-Benz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y sin duda pues una de las empresas líderes en este tema de electromovilidad en Europa, y que a través de sus plantas en diferentes partes del mundo pues están empujando a que toda sus diseños, su evolución y toda la red de proveeduría pues también vayan encaminados a esto. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como gobiernos de los estados? Pues sin duda empujar, por un lado, el desarrollo de talento de nuestra gente que esté preparada y que entienda justamente este gran reto que tenemos para migrar a la electromovilidad. Por otro lado, también buscar la parte de la normativa pública estatal que fomente el uso o la adquisición de vehículos eléctricos y que a su vez vaya generando mucho más demanda de estos mismos autos, dado que es lo que va a ser el motor para toda la cadena de suministro hacia atrás. Si no hay venta de vehículos eléctricos, pues difícilmente va a haber desarrollo de proveedores y generación de empleo o inversión en este sentido. Entonces, también tendremos que empujar este tipo de políticas públicas. Hoy en día, la venta de estos vehículos pues lamentablemente no está en México, o la venta es muy, muy bajita. Entonces, estamos atendiendo un mercado internacional, creo que lo estamos haciendo bien, sin embargo, hay unos retos muy, muy, muy importantes. Muchísimas gracias por su aportación, señor secretario. Misma pregunta al maestro Ramón, por favor. Gracias, Roberto, y muy brevemente, si no vas a sacar la tarjeta roja. Gracias, Manuel, por la invitación. Y antes de empezar el tema, sí un mensaje de trabajo en equipo en la región. Hoy nos toca coincidir a Manuel, Roberto, Marco, viene Genaro y nos faltó ahí Juan Carlos. Mensaje de cooperación y de colaboración, más como están las cosas a nivel nacional. Sí, la pregunta había que trasladársela al gobierno federal, a ver si estamos listos, y creo que todavía no le entienden de qué se trata lo que está sucediendo. Hay que verlo de diferentes aristas. La primera, como decía Manuel, el mercado en México, pues desde luego que no estamos listos, no estamos preparados. Con relación a la industria automotriz, desde el 2021 han estado llegando proyectos, yo diría que en este momento arriba del 80% de los proyectos que han llegado a Guanajuato tienen un contenido de electro para abastecer el mercado de electromovilidad. Hoy llegué un poquito tarde precisamente porque en Guanajuato estamos inaugurando una empresa europea que desarrolla prototipos y produce faros para las marcas premium, y ya ahorita es su cuarta ampliación. Las dos últimas ampliaciones son para el mercado de vehículos eléctricos, con movilidad eléctrica. Entonces, la región del Bajío está albergando proyectos, en su mayoría están cambiando las unidades de negocio, llegaron para fabricar componentes para vehículos a combustión, hoy en día los proyectos que se están atendiendo son para la electromovilidad. Dos grandes retos, yo diría uno tercero, pero dos grandes retos. El primero, por eso decía el gobierno federal, certidumbre. ¿Qué piden los proyectos de inversión? Que no les cambien las reglas del juego, ni menos que los amenacen. Entonces, certidumbre es lo que pedimos, lo que se pide. Queremos aprovechar este momento, hay que dar certidumbre. Segundo, aprovechando que estás en la institución educativa, ¿cuánto tarda en cambiar un plan de estudios? 6 años. Cuando ya lo queramos cambiar, ya estaremos en otro momento. Tenemos que encontrar caminos más cortos para que el capital humano se suba a este tren
lo más rápido posible. Y el tercero, que no solamente para la industria automotriz, sino para toda la industria, que por favor la política energética cambie. Si no, esa va a ser el gran freno de mano, no solamente para la industria automotriz, sino para todos los sectores económicos. Muchísimas gracias, señor secretario. Certidumbre, educación y políticas públicas. Misma pregunta para el secretario de Jalisco, Roberto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucha admiración, aprecio y agradecimiento a todos mis compañeros que compartimos panel el día de hoy. Yo considero y coincido que creo que estamos en el camino de construcción de una infraestructura en nuestro país que permita recibir a estas empresas y que puedan estar y desarrollarse en nuestra región. Creo que derivado del cambio en las cadenas de suministro, en los cambios geográficos, de las necesidades de las empresas, México se convierte en un eslabón sumamente importante para las empresas, no solo de electromovilidad, sino todas las empresas que están buscando tener a Estados Unidos más cercano, buscando tener al mercado latinoamericano más cercano y por supuesto al mercado mexicano. Creo que el reto es integrar a nuestras empresas y desarrollarlas para que puedan ser parte de las cadenas de suministro, tan solo para que el beneficio de los coches eléctricos y en general del sector automotriz pueda beneficiarse del Tratado de Libre Comercio, que me parece que es uno de los grandes bastiones y de los grandes valores agregados que tenemos como país. Este Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, pues el contenido regional de las empresas que se están estableciendo aquí tiene que aumentar. Y esa es la gran posibilidad de desarrollo económico que tenemos en todas las regiones. En la Agencia de Cooperación Centro Bajío Occidente, pues estamos trabajando de la mano con la plataforma Más MX, estamos trabajando de la mano con iniciativas, pero tenemos que hacer todavía mucho más para poder integrar a las empresas, para que tengan certificaciones, capacitación, etcétera. Como ya bien decía Ramón, el tema de los planes de estudio también es una cuestión que hay que ir impulsando. Es cuestión de trabajar en triple hélice, iniciativa privada, academia y por supuesto gobierno de los estados para generar iniciativas al respecto. Las universidades tienen que empezar a lanzar y modernizar sus ingenierías para que haya ingenierías en electromovilidad, para que tengamos infraestructura, para que los coches tengan la autonomía suficiente y las electrolineras en sitios estratégicos para poder generar e incentivar el consumo. Ya hablaban de los incentivos fiscales que me parece que son sumamente importantes. Y vamos a ver un tema bien interesante porque estoy seguro que vamos a trasladarnos desde una movilidad en motores a combustión que probablemente evolucione con velocidad a motores híbridos o automóviles híbridos y que después crezca a automóviles eléctricos. Y los híbridos, lo que vamos a ver es que vamos a elegir entre que sea híbrido o que sea eléctrico o electrónico, como le quieran decir algunos, pero al final del camino vamos a poder decidirlo y eso va a ser una gran ventaja. Los nuevos coches de empresas, por ejemplo, como BYD, ya elige uno si es a combustión o es eléctrico, y eso va a ser un primer paso en lo que tenemos electrolineras de manera geográficamente distribuidas en nuestro país que permita tener una movilidad adecuada, porque un estancamiento pues puede generar ahí cuestiones. Y sobre todo, las marcas se van a concentrar y vamos a ver armadoras que van a ser multimarca, porque son muchas marcas de automóviles eléctricos las que hay a nivel mundial, particularmente en China, y vamos a ver que van a concentrarse las armadoras y tenemos que estar listos para no solo armar de una sola marca en una armadora, sino de varias, y esas son oportunidades que van a llegar al Estado, a los estados, y que creo que como comunidad, como empresariado, tenemos que irnos preparando para tener esas capacidades, y al ratito les hablo de la logística, que creo que también es muy importante. Muchísimas gracias, señor secretario. Nada más para ahondar un poco más, dado lo que comentaron los otros secretarios, estamos hablando de infraestructura en términos de autonomía en los coches eléctricos, entre otras cosas. Misma pregunta para el maestro Genaro, por favor. Muchas gracias, rector. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor verdaderamente y saludo y agradezco al secretario de Aguascalientes y a toda la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes el recibirnos este evento que está organizando CAPIM. También felicidades, René, por este gran evento y sobre todo un honor participar
con los secretarios y con un gran conocimiento en la región y como apuntaba el secretario de Guanajuato, precisamente con este mensaje de vinculación, de unidad y de trabajar conjuntamente en pos de algo que es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues bueno, un poquito de antecedentes. México firma o suscribe en la COP26 y 27 el famoso Pacto de Glasgow. Y este Pacto de Glasgow nos obliga precisamente a tener en 2030 el 50% de los coches que se venden en el país que sean eléctricos y en 2040 que sea el 100%. Obviamente esto nos genera pues muchos retos, como lo habían mencionado los secretarios, retos muy importantes y retos de atención inmediata. En estos retos lo que me gustaría mucho pues recalcar y que han estado mencionando quienes me antecedieron en el uso de la voz, es precisamente, a ver, lo primero, la infraestructura de todo el sector, y ustedes son parte muy importante de este sector. Las cadenas productivas, la línea de producción que están en las empresas, donde ustedes trabajan, en las armadoras, en los que desarrollan también la proveeduría, pues es muy importante empezar con esta evolución. En algunos lugares ya lo han estado haciendo y en otros lugares van avanzando. Pero eso también representa el entrar en una economía circular, porque también quienes producen y son parte de esta cadena de suministro, lo que necesitan es precisamente el disminuir completamente las emisiones. Esto por cuanto hace a la industria. Pero el gobierno también tiene a nivel federal y a nivel estatal retos muy importantes y también mencionaban la importancia de que las políticas públicas en materia de la transición energética se hagan debidamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos de entrada, estamos hablando de que los automóviles eléctricos son para disminuir emisiones de CO2 o equivalentes. Y si no tenemos nosotros la forma de generar energía renovable o energía limpia, entonces de entrada ya estamos entrando en una completamente controversia y no estamos actuando como deberíamos. Por otro lado, la normatividad. Para poder generar normatividad y para que pueda existir donde se carguen estos electrolineras, como también mencionaban, pues tiene que haber una infraestructura y más allá de la infraestructura, la normatividad a nivel federal y a nivel estatal que lo regule. Y por otro lado, por supuesto, concientizar a la población a empezar a utilizar este tipo de medidas. Yo creo que son retos muy importantes que si los enfrentamos como grupo, como estados, como región, que además se concentra aquí la mayor producción del sector automotriz, vamos a estar muy bien para enfrentarlo a nivel nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí y se hablaron de muchísimos factores y obviamente es un tema multifactorial, pero acotando a un tema más puntual, dado que estamos en CAPIM y en el tema de la cadena de suministro, yo les preguntaría qué retos o cómo va a impactar la electromovilidad a la cadena de suministro automotriz en esta región Bajío Occidente. Me gustaría pasar la palabra al secretario maestro Ramón de Guanajuato. Sí, muchas gracias. Pues ya la está afectando. Lo comentaba desde 2021, ya la está afectando a la cadena de suministro. Desde luego, ustedes lo saben, están en la industria automotriz, son menos componentes y está con una gran orientación hacia componentes electrónicos. Entonces, sí va a haber un reacomodo en la cadena de suministro, lo está viendo, lo comenté en mi anterior intervención, los proyectos que están llegando, los que se están ampliando, están haciendo una unidad de negocio independiente. Tiene, como ya lo comenté, dos grandes variables estos proyectos. Una, demandan más energía eléctrica que los proyectos de motores a combustión de gasolina. Y la segunda, mayor especialización. Estos son dentro de los retos para nuestras cadenas de suministro. Le podemos dar un doble clic, tema de componentes, la importación de los componentes, por eso hablaba de que para que podamos aprovechar este momento
histórico del país y del centro del país, pues tenemos que alinearnos todos, empezando por el gobierno federal, sensibilidad, su política fiscal, una política fiscal que realmente sea de atracción de inversiones. Hay un gran reto, y no solamente para la industria automotriz, el tema de la modificación a la Ley Federal del Trabajo es uno de los grandes retos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Sí, espero que nos escuchen. La gradualidad, si es que se va a dar, porque creo que se va a dar. ¿Cómo nos va a impactar en la red? Todo el tema de grandes componentes de la industria automotriz de vehículos eléctricos, el tema de las baterías. Creo que también un tema con un cajón especial dentro de lo que podemos aprovechar. Se ha hecho muy mediático el tema de Tesla, allá en Monterrey. Sin embargo, aquí en Guanajuato podemos asegurar que la región del Bajío es una de las más dinámicas, más familiarizadas ya con esta tendencia. Hoy se están produciendo componentes para Ford, para el propio Tesla, ¿no? Productos de exportación. El tema de las aduanas, hablaba aquí Roberto y te voy a comer parte de lo que vas a decir. En la logística, las aduanas, es todo un tema que tenemos que resolver y se tiene que resolver para la siguiente administración. No podemos seguir trabajando como están las condiciones actuales en este momento, tanto en la frontera como en los puertos. El tema de la logística, importante el reforzar todas las acciones en materia logística. Y finalmente, en el caso ya muy concreto, el proveedor local. ¿Cómo le vamos a pegar y le vamos a dar oportunidades? Y celebro que aquí Manuel y todo el equipo tenga un evento de oportunidades de negocio para el proveedor local, porque es lo que nos pide el proveedor local. Está bien en la proveeduría, pero ya no traigas de Japón, ya no traigas de Alemania, tráelo aquí local. ¿Cómo le hacemos para que el proveedor local se suba? Y por eso es una de las razones de la agencia. No le hemos encontrado un programa eficaz y eficiente de desarrollo del proveedor local. Cuando llegas con el proveedor, pues inviértele al molde, inviértele al desarrollo. ¿Y qué crees? Es un año de inversión, de desarrollo. Tenemos que generar esas políticas para que el proveedor local se pueda subir a este tren de la electromovilidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. De hecho, cerraron con eso la sesión, el desarrollo de la proveeduría en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces, especialización. Paso la palabra al maestro Roberto de Guadalajara, mismo tema, impacto de la electromovilidad para la cadena de suministro automotriz. Muchas gracias. Yo creo que no solo el impacto se va a ver para la cadena de la industria de electromovilidad o la industria automotriz, sino en general derivado del fenómeno del nearshoring va a afectar a las cadenas de suministro en general del país. Y me parece que lo que debemos de tener en mente es, como ya señalaba Ramón, necesitamos un programa eficiente de desarrollo de proveeduría. Hoy por hoy, la proveeduría del país no está necesariamente lista para poder atender las necesidades de las empresas que están llegando. Y si eso es así, va a haber dos escenarios posibles. El primero es que las empresas que están llegando se traigan a sus proveedores, que vengan empresas a comprar las existentes generándoles capacidades y, generaría un tercer escenario, que las locales nos pongamos las pilas y desarrollemos esas capacidades para poder aprovechar las necesidades de la cadena de suministro. Entonces, en esos tres escenarios me parece que se puede ir dando lo que va a pasar hacia futuro. O vienen nuevos, o se fusionan, o generamos las propias capacidades.
Lo que es un hecho es que los próximos años vamos a ver un cambio radical en la manera en que se tiene el ecosistema de la proveeduría nacional. Si ustedes se dan una vuelta, evidentemente, a la exposición, que felicito a los organizadores, una gran expo, la pregunta de fondo es cuántas empresas nacionales, realmente nacionales, tenemos aquí. Y hay una pregunta que la dejo para el análisis, donde las empresas deben de entrarle a desarrollar esas capacidades, por supuesto con la ayuda del gobierno, generando infraestructura, incentivos, etcétera, pero la inversión la tienen que hacer los empresarios. Y ahí está la oportunidad de aprovecharla para que todo este escenario, todo este ecosistema que se va a formar, realmente estemos aprovechándolo para que el consumo interno se dé. Y hablando de cadenas de suministro, me parece que un tema sumamente importante es la logística. Pero un reto que tenemos es que la logística sea segura. Y creo que en este afán de cooperación y pasándome un poquito los límites, generaría un reto para los estados que estamos aquí presentes. Y es cómo le hacemos para generar rutas seguras de transporte para las mercancías y que pudiéramos hacer que la Agencia de Cooperación de Desarrollo Económico de Centro Bajío Occidente, los estados que las conformamos, seamos los estados más seguros para el transporte de mercancías en el país y que a partir de ahí se sumen el resto de los estados y que puedan participar gobiernos municipales, estatales y por qué no invitar al gobierno federal a través de la Guardia Nacional. Es una idea que dejo como inquietud y que creo que deberíamos de estar poniéndolo en la mesa de los trabajos de la Agencia de Cooperación y que es un tema que no había peloteado con mis secretarios, pero creo que es digno de reflexión y creo que está en nuestra cancha poder hacer algo al respecto. Y se daría la palabra. Súper interesante. Misma pregunta, señor secretario de Querétaro, por favor. Muchísimas gracias. Pues yo realmente los temas van a ser muy coincidentes porque sin duda todos los estados convergemos en el tipo de políticas públicas y por algo la vinculación que tenemos a través del sector automotriz es una vinculación muy importante porque la cadena de suministro hoy por hoy ya está inmersa dentro de esta zona del centro, bajío y occidente, precisamente por la calidad y la cantidad de empresas que están tanto armadoras como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Pero yo adicionalmente a esto pondría 3 temas sobre la mesa. El primero, no hay que dejar de perder de vista la parte medioambiental y la parte ecológica. Toda la cadena de suministro, lo que se está pidiendo para poder producir vehículos de electromovilidad o eléctricos, tienen que cumplir con 0 emisiones. Entonces aquí tenemos que entrar en una fase de economía circular, de reducción de emisiones, de políticas al interior de las empresas para poder cumplir con ese requisito, porque quienes no lo cumplan no lo van a poder satisfacer. Claro está, y algo importantísimo, y volvemos también a la parte de la generación de políticas públicas a nivel federal, sobre todo porque es quienes tienen las cartas para poder abrir o no abrir esta política energética para la emisión para la generación de energías limpias. Entonces creo que ese es un problema o es una situación fundamental, porque hoy por hoy, por más desarrollado que esté la cadena de suministro, por más desarrollada que esté la proveeduría, si no cumple con los estándares medioambientales, no va a poder venderle a las armadoras o al Tier 2 o al Tier 1. Entonces ese es un punto importante. El otro punto que también creo que hay que tomar en cuenta la certificación. La certificación en ciertos procesos, la vinculación con economías circulares y cómo los estados podemos estar apoyando estas nuevas certificaciones, estas capacitaciones para toda la cadena de suministro. El último punto, sin duda alguna, es la parte de la cadena logística, porque hoy por hoy es fundamental para el movimiento de mercancías y que haya flujos que incidan o que hagan llegar las mercancías lo más rápido posible, ya sea a las armadoras o ya sea el producto final para ser exportado, va a ser un punto de vital importancia.
Básicamente es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, seguridad, medio ambiente, los otros factores, y paso la palabra a nuestro secretario Manuel Alejandro. Bien, dado que es más complicado ser el último en la misma pregunta, y ya nos ganan muchos de los temas, creo que uno de los temas también muy importantes que hay que considerar en la cadena de proveeduría es el desarrollo de materiales. No se ha hablado mucho de esto, sin embargo, hoy en día que estamos viendo la migración de fábricas de componentes que anteriormente nos mandaban los componentes de Asia o de Europa, hoy en día están viniendo a México a fabricarlo, pues también tenemos que dar un paso más hacia el tema del diseño de materiales a utilizar en este tipo de vehículos eléctricos. Necesitamos materiales más resistentes, necesitamos materiales más ligeros, necesitamos materiales ecológicos, necesitamos materiales que cumplan justamente con toda esta normativa internacional que se está empujando. Y para ello, pues no nos podemos quedar atrás, necesitamos fomentar justamente a través de todas las capacidades que tenemos en los centros de investigación, que malamente muchos de ellos están un poco dormidos por falta de recursos económicos que anteriormente solían llegar a los centros de investigación, y que tenemos una gran cantidad de infraestructura humana y de equipo en todo este tipo de centros de investigación, pues echarla a andar a través de proyectos conjuntos entre los gobiernos de los estados y las propias armadoras, a las propias empresas, para que nos ayuden a desarrollar este tipo de materiales. Hoy en día estamos queriendo fabricar baterías aquí en México. Seguramente tenemos un buen o varios yacimientos de litio, pero el litio viene de importación. Tenemos estos materiales, tenemos la posibilidad de hacer aceros de diferentes tipos, de diferentes calidades, sobre todo que cumplan con estas nuevas especificaciones, y hoy en día los estamos importando. Entonces tenemos dos grandes retos. Uno es cómo cumplir estas nuevas disposiciones del Tratado de Libre Comercio en contenido regional, pero por otro lado, cómo robustecer y fortalecer nuestra propia cadena de suministro a través del nuevo diseño de materiales o las nuevas capacidades para producir ese tipo de materiales. Yo creo que es uno de los retos importantes, además de los que ya se comentaron anteriormente. Muchas gracias, señor secretario. Cerramos con materiales. Y bueno, ahorita nuestro secretario de Jalisco nos comentaba un tema bien interesante, la parte del nearshoring. Y hay un movimiento llamado ESG, Environmental, Social and Governance, ambiental, social y gobernanza, que creo que lo han tocado aquí y tomaron el tema de integrar rutas seguras y demás. Yo les preguntaría cuál es el efecto del nearshoring particularmente para cada uno de sus estados. En Jalisco, el vocacionamiento desde hace años ha sido muy orientado hacia la industria de alta tecnología. Dice por ahí que de repente nos denominan como el Silicon Valley de México. Ha habido un crecimiento muy importante de empresas de tecnología en la entidad. Arranca en 1962 con la llegada de Siemens, y de ahí evolucionó hacia la llegada de Motorola, Burroughs, empresas que hoy por hoy inclusive ya no están, Kodak, en algunas en el ecosistema, pero ha ido ampliándose a tener empresas como HP, IBM, Oracle, Intel, hoy por hoy empresas hasta de inteligencia artificial en la propia entidad. Y lo que estamos viendo, y por eso generamos una política pública que me parece que es muy importante, que le denominamos Jalisco Tech Hub Act. Y más allá de comentar la política per se, me parece que la práctica que puedo compartir con ustedes y que pudiera ser de enriquecedora y de valor para las distintas entidades es el tema de cómo se colaboró desde la iniciativa privada, la academia y el gobierno para generar la política pública. Y es que fuimos en conjunto en una gira al Silicon Valley, justamente a California, y nos dimos cuenta de que ese tema de que Jalisco es el Silicon Valley, pues sí está muy bien, pero si no le metíamos doble tracción, nos íbamos a quedar cortos y no lo íbamos a aprovechar. Y nos juntamos y empezamos a trabajar en equipo para desarrollar alguna iniciativa que permitiera aprovechar la ola del nearshoring. Y con la política pública que lanzó Estados Unidos, con el CHIP Act del presidente Biden, dijimos tenemos que hacer nuestra propia versión, una versión al estilo Jalisco. Y
En las reuniones que tuvimos le denominamos Jalisco Tech Hub Act y tiene 3 pilares fundamentales. El primero es talento y ahí viene, me parece, uno de los grandes cambios que va a traer el nearshoring para la entidad y donde dijimos necesitamos talento bilingüe, necesitamos mayor infraestructura en el sistema educativo. De ahí que se destinó más de 1,200 millones de pesos durante este año para mejorar la infraestructura de las escuelas del Estado. Y también necesitábamos conectividad y se generó una iniciativa que se denomina Red Jalisco, donde se instalaron más de 5,500 kilómetros de fibra óptica en toda la entidad, conectando plazas públicas, centros de salud, escuelas y algunos edificios icónicamente necesarios como por ejemplo como el aeropuerto, como la Cámara de Comercio, Expo Guadalajara, para que se pudiera tener conectividad y por supuesto todas las escuelas, porque claro, era un tema de decir, oye, necesitamos sobre Silicon Valley, vamos a poner una aula Google en un municipio como Colotlán, que está en un extremo del estado, pero llegabas y el internet llegaba con media rayita. Pues ¿cómo podemos ser un estado con conectividad y capacitar a todos los rincones del estado si no teníamos esa conectividad? Hoy Red Jalisco permite eso, fue un esfuerzo y son de los cambios que se están dando. Entonces, talento es un elemento fundamental con reconversión de carreras, el tema de incentivos económicos y el tema de tener incentivos también en tierra para poder captar la inversión extranjera y que ahí se desarrollara inversión existente y nueva y desarrollar las cadenas de suministro locales. Me parece que ahí está el cambio más importante. Muchísimas gracias. Misma pregunta, maestro Genaro, el efecto del nearshoring, ¿cómo fortalecerá la integración de esta electromovilidad desde todas estas aristas, desde su estado? Pues el efecto de nearshoring es un tema muy discutido y yo creo que en todos los foros, en diferentes conferencias, a lo largo de los últimos 2 años hemos estado escuchando el nearshoring, qué es, cómo se viene, ya está aquí, ya se va a ir. Vamos, hemos estado muy involucrados con el nearshoring, mencionaban precisamente ahora en la inauguración, René, la parte de cómo este valor de contenido regional y sobre todo para un sector tan importante como México, que es el automotriz, pues viene a cambiar y viene a abrir una oportunidad, pero la oportunidad no es nada si no se sabe aprovechar, como lo mencionaban en la inauguración. Entonces, este nearshoring y estas posibilidades de nearshoring que están hoy por hoy aquí están. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí aprovechar, pero de entrada ver la vocación regional de cada uno de los estados del centro, bajío y occidente y cómo nos podemos complementar y cómo podemos ser complementarios. No podemos ir buscando como antaño, y me refiero a antaño hace 20 años, donde los estados buscaban competir en atraer inversiones en una lucha encarnizada para ver como cual si fuera una bolsa de valores, ¿no? Y pidiendo y yo te doy más y yo te doy menos y aquí es mejor. Realmente no estamos así. Yo creo que ahorita la unión hace la fuerza y esa unión precisamente ayuda si identificamos muy bien cuáles son las vocaciones regionales de cada uno de los estados que conformamos hoy por hoy esta región a través de la Alianza Centro Bajío Occidente. Podemos encontrar cómo nos vamos complementando cada uno, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de armadoras, desde el punto de vista de cadena de suministro, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de energía eléctrica, desde el punto de vista en general de cómo podemos darle ese valor agregado. En nearshoring, lo que estamos haciendo efectivamente en la parte de Querétaro es buscar qué empresas y abrir a todas las empresas la posibilidad de establecerse y ofrecer más allá de incentivos fiscales. La posibilidad, un tema es capacitación. El tema importante es capacitación. Y un tema fundamental es precisamente el estar en un ecosistema que les sea amigable y que les permita desarrollarse. Porque quien viene a establecer un negocio, pues viene no nada más para ver si va a pegar o no va a pegar, sino más bien viene para poder generar un crecimiento económico y un desarrollo económico, un lucro propiamente para la propia empresa. Entonces, para que se pueda llevar eso, tiene que tener este ecosistema favorable y ese ecosistema favorable a través de lo que se ha establecido a lo largo del tiempo en Querétaro, en los diferentes sectores
desde que fue la industria agroalimenticia hasta ahora que estamos hablando de industria de tecnologías de la información como data centers, y pasando a lo largo de 60 años por todo lo que fue industria agroalimenticia, luego industria metalmecánica, luego industria de eléctricos y electrónicos, posteriormente industria del sector automotriz, que es ahorita una de las más fuertes, después la industria aeroespacial, y hoy por hoy los centros de datos o centros de servicios compartidos, se está buscando fortalecer cada uno de esos sectores y obviamente atendiendo la vocación regional en complementariedad con otros estados que también tienen un potencial fuerte en otras áreas. Y así es como nos podemos hacer más fuertes todos para poderle brindar a las empresas que llegan por el nearshoring una verdadera competitividad y mayor productividad. Muchísimas gracias, maestro Genaro. Me encanta estas best practices de Guadalajara y de Querétaro. Misma pregunta a nuestro secretario de Economía de aquí de Aguascalientes, Manuel Alejandro. Gracias. Yo creo que una de las principales oportunidades que tenemos hoy en día en el nearshoring, tomando en cuenta justamente este contexto internacional que ha dado o ha detonado este efecto entre nuevas reglas del TEMEC, guerras comerciales, pandemia, etcétera, da efecto a este nearshoring. Creo que debemos de aprovechar esta oleada importante de inversiones, por un lado, para tratar de ser más selectivos como región, como estado. Anteriormente, como lo decía Genaro, pues nos estábamos peleando todas las inversiones, la que fuera, si contaminaba, no contaminaba, si utilizaba mucha agua o no, el chiste era pelear las inversiones. Hoy en día estamos viviendo en otra era donde los recursos cada vez son más limitados, entre ellos pues el talento, la gente cada vez es más escasa, donde el agua es un tema en todo el mundo, en particular en nuestra región del altiplano, y bueno, también la disponibilidad energética, tanto de luz como de gas. En este sentido, pues aprovechemos justamente ser más selectivos, qué tipo de proyectos sí estamos dispuestos a pelear por ellos, ¿no? Como región, como país. Busquemos también diversificar los sectores de nuestra economía. Si bien hoy en día estamos en un foro automotriz, el clúster automotriz regional es muy potente gracias a las diferentes armadoras y su cadena de proveeduría que tenemos aquí en torno. Sin embargo, también en años como el 2020, 2021, 2022 de la pandemia, este fue uno de los sectores que más sufrió. Paros técnicos, falta de semiconductores, falta de componentes porque no había buques, no había contenedores, etcétera, etcétera. Y nuestra alta dependencia, al menos particularmente en Aguascalientes, nos hizo pues caer importantemente o decrecer importantemente en nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, no estamos dejando de lado la industria automotriz, al contrario, estamos empujando, pero creo que este efecto nearshoring pudiéramos aprovechar para diversificar más nuestros sectores. Hoy en día estamos viendo llegadas importantes de industrias electrónicas, de bienes de consumo, tecnologías de información, industria aeroespacial que está llegando mucho a México y aquí a nuestra región, industria o el sector logístico que viene a servirle a todas las demás industrias, pero privilegiando nuestra ubicación geográfica en el centro del país, que pueda ser un factor importante de desarrollo. Entonces creo que ese también es un tema súper importante, ser selectivos por un lado en qué tipo de industria, menos contaminante, más generadora de valor, que tenga empleos y salarios bien remunerados conforme a la ley, que también es un tema. No podemos seguir trayendo grandes empresas demandantes de mano de obra con un salario mínimo. Ya no hay capacidad para ese tipo de industrias. Necesitamos empujar justamente a través de industrias de alto valor que se puedan detonar mejores empleos. La diversificación para no depender tanto de una sola industria, insisto en el caso de Aguascalientes, y por otro lado también, si hubiera cabida, también diversificar el origen de las inversiones. No es malo, por ejemplo, nuestra alta dependencia a la industria japonesa es muy buena, hemos aprendido mucho de Japón, seguramente aquí habrá muchas empresas que son japonesas o le proveen a japonesas, sin embargo, también creo que es importante diversificar, así como los sectores, creo que también el origen de las inversiones. Hemos visto países que de repente tienen sus crisis, sus baches económicos, que esperemos que ni a Japón, que ni a Alemania, que ni a Estados Unidos, que son nuestros principales socios aquí en la región, al menos lo hablo por Aguascalientes, les suceda esto, pero creo que también pues es importante no poner todos los huevos en una misma canasta, como se dice coloquialmente.
Muchísimas gracias. Diversificación de industria, diversificación de inversión. Misma pregunta, señor secretario de Guanajuato. Sí, gracias Roberto. Pues en Guanajuato, ¿cómo lo entendemos? Pues primeramente lo hemos vivido desde el 95. O sea, la relocalización y la apertura comercial desde el 95 lo vivimos con la llegada de la General Motors y no se ha parado. Y todo esto ha sido un proceso de continuidad, ya lo decía Manuel, la diversificación. Pues vivimos un gran momento a la llegada de la General Motors y ahí se generó el cambio del Guanajuato agrícola al Guanajuato industrial a partir de la llegada de la General Motors. Guanajuato tiene características muy particulares, a diferencia de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro, es una red de ciudades medias y eso, dependiendo cómo lo quieras atender, se te puede generar un problema o una oportunidad. Y tomando las palabras de Manuel, pues es una distribución más equitativa, más oportunidades para el desarrollo y también generación de vocaciones en las diferentes regiones que tiene Guanajuato. Entonces, la relocalización o el nearshoring, como hoy se le denomina, pues lo vivimos desde el 95 con la General Motors y luego viene otro momento que es después de la crisis financiera 2008-2009. En el 2010 se vuelve a reactivar la economía, llegan proyectos importantes, llegan las grandes inversiones japonesas, 2010, 2011, y no ha parado, viene el bache de la pandemia y sigue el momento. Y entonces, todo esto ¿a qué le llamamos? Pues continuidad y evolución de la actividad económica. ¿Cuánto va a durar esto? Pues nosotros, si lo hemos vivido desde el 95, pues esto va a tener una continuidad para otros 20 años al menos, y no solamente en la industria automotriz, hay una evolución y una oportunidad muy importante, ya lo comentó Manuel, en el sector agroalimentos, en el sector médico hay también un enorme potencial en el Bajío para que los dispositivos médicos sea también una región protagonista de estos nuevos sectores, ya lo es en el sector aeroespacial, con toda la evolución que va a tener. El sector logístico, que no hay que verlo como un sector transversal, sino también como un sector prioritario. Las energías, curiosamente donde sentimos más calor, que es el norte del país, Hermosillo y por allá en Baja California, pues ahí no funcionan con la eficiencia todos los proyectos de energías solares, donde sí, en el Bajío tenemos un clima privilegiado para las energías verdes y también va a ser protagonista el Bajío, si lo permite el gobierno federal, de generación de proyectos de energías solar, eólica y que no se ha hablado mucho en la mesa, la energía a base de hidrógeno. Muchísimas gracias. A manera de conclusión y acotando al tema de electromovilidad, yo les preguntaría, y es una ronda libre, ¿cuáles serían los primeros pasos o las prioridades a llevar a cabo desde sus gobiernos y en una segunda instancia o en una segunda derivada, pues algo así como este ejemplo de la integración de la ruta segura en Centro Bajío? Entonces, ¿cuáles serían las prioridades de cada uno de ustedes? Esta ronda es libre para quien guste iniciar. Sí, pensé que ibas a hablar tú, Roberto, de las rutas seguras. Yo no invitaría a la Guardia Nacional, pero pues si ustedes lo quieren invitar, bajo su riesgo, como se dice en la fiesta. No, pues, la interacción con los inversionistas que nos piden que hagamos los gobiernos de los estados. Primero, subsidiar lo que no está haciendo el gobierno federal. O sea, necesitamos subsidiarlo.
Y como se ven las cosas, subsidiarlo más. Salirnos del populismo no nos va a llevar a nada. Y realmente como secretarios de Desarrollo Económico, pues que seamos una secretaría importante en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas. Y no lo vamos a hacer sin dos grandes cosas. Una, con presupuesto. Queremos resolver proyectos de energía. Es un parque industrial que busque 60 megas, 80 megas, son 300 millones que le está pidiendo el SENACE, pues ¿de dónde va a sacar? Aquí está el financiero en la mesa, que es Roberto, pues no nos va a dar, no le va a dar a cualquier desarrollador hacerlo. Tenemos que entrarle nosotros, si queremos que lleguen los proyectos a nuestra región, y es subsidiar. Hablar bien de México, la promoción. No se está haciendo promoción, y a lo mejor sí hay promoción. Cuando llegas al extranjero, nos relacionan bienes de México, que nos hablan de las series que ven por ahí en las plataformas, y ya no quiero decir qué tipo de series. Entonces necesitamos nosotros, los gobiernos de los estados, ya que no hay una plataforma de promoción, hacer, y parte de esta agencia es subsidiar primero la promoción, segundo, en la medida de lo posible, lo que no se está haciendo. O sea, cuando a mí me dicen, oye, es que temas de logística, es una carretera federal, somos estado, de acercarnos a la Guardia, hacer lo que podemos como gobierno estatal. Afortunadamente, pero desafortunadamente, pues las dos grandes arterias de este país es la 45 y 57 y son federales. Poco podemos hacer como estado para que estas vialidades tengan. Hoy se habla de trenes para el movimiento de personas. Pues bueno, fuera que sean discurso, pero creo que un gran proyecto de la región pues es la movilidad. Y si alguna región es viable, pues es el Bajío. Pero créanme que con decretos no lo vamos a resolver. Entonces las secretarías de desarrollo económico primero tienen que ser un gran protagonista en la estructura de los estados. Que te tome la llamada el de seguridad, el fiscal, el de medio ambiente, ser un facilitador. Y segundo, que venga acompañado de presupuesto. Un secretario sin presupuesto, pues menos va a hacer algo para subsidiar los grandes requerimientos que tenemos, porque no todo lo vamos a resolver con gestión. Requerimos que haya esa subsidiariedad con las grandes agendas en materia económica que tiene este gran desafío y la región más dinámica del país, que es el centro occidente. Ya me callo porque si no voy a comerme el tiempo de los demás. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿Alguien quiere abonar a sus prioridades? Adelante, Manuel. Bien, pues yo concluiría también con esa intervención que como empresarios, directivos y desarrollo económico tenemos que hacer para mantener la estabilidad en nuestros estados. Y estabilidad, por un lado, en la parte de seguridad. No somos seguridad pública, no somos el ejército, no somos la guardia. Sin embargo, podemos contribuir mucho a tener un clima de estabilidad. En nuestro estado se caracteriza por ser uno de los estados más seguros y es una de las principales preguntas que siempre nos hacen los inversionistas. ¿Cómo está el tema de seguridad? Después viene el tema de talento, cómo está el tema de gente, y ya después viene todo lo demás, infraestructura, que es muy importante, los sindicatos, hay muchas otras cosas, pero el tema de seguridad es bien importante y creo que también nosotros nos tenemos que involucrar en ello. En Aguascalientes tenemos, al igual que en muchos otros estados, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Nosotros participamos junto con los organismos empresariales y desarrollo económico a proponer iniciativas, a involucrarnos, a desarrollar mejores políticas públicas en esta materia. Hemos estado invitando a las empresas que conecten su circuito cerrado de videovigilancia al C5 estatal y que de alguna manera podamos coadyuvar con ustedes en la parte de la vigilancia exterior, al menos de sus instalaciones. Es un tema
pues muy complicado, el cual está viviendo nuestro país. Sin embargo, pues lo pongo sobre la mesa, creo que es algo que a todos nos compete. Desde cuidar nuestro metro cuadrado, cuidar nuestra casa, cuidar nuestro carro, nuestras pertenencias, no solo es tarea del gobierno, creo que también nosotros tenemos que participar mucho en ello. Y finalmente también contribuir justamente a la estabilidad laboral. Hoy en día, con nuestras nuevas políticas laborales a nivel federal, las nuevas políticas laborales del Tratado de Libre Comercio, pues hace o da pie a que haya mucho más actores sindicales en el ambiente y actores que no necesariamente buscan el bien del empleado o de la empresa, mucho menos el de la empresa. Y esto hace que haya una intromisión más compleja en el cual, como empresarios y nosotros como gobierno, tenemos que mantener un equilibrio y una comunicación constante con estos nuevos actores. Estos nuevos actores pueden llegar a desequilibrar a alguna organización, puede desequilibrar la estabilidad que hay en un gobierno. En nuestro caso, 54 años consecutivos sin ningún tipo de huelga. Es uno de nuestros principales activos que tenemos en Aguascalientes y lo cuidamos como loro. Entonces, es bien importante que nosotros también tengamos esa apertura, primero de conocer las nuevas disposiciones, dos, de poder dialogar con los diferentes actores. No les cerremos la puerta luego a los nuevos actores sindicales, porque eso da pie que inmediatamente se vayan a la Secretaría del Trabajo o se vayan a la Embajada Americana y se detonen los nuevos actos de resolución rápida de controversias. Esto los pongo sobre la mesa porque creo que son temas también muy relevantes. Muchísimas gracias, secretario. Seguridad, talento y estabilidad laboral, prioridades de Aguascalientes. Misma pregunta para Jalisco y Querétaro. ¿Cuáles son los primeros pasos para integrar todo el ecosistema de electromovilidad en sus estados? Muchas gracias. A manera de conclusión, yo diría también que debemos de trabajar en equipo, el poder compartir qué empresas tenemos en las distintas regiones para sumarlos a las cadenas de suministro. Cómo podemos identificar a las empresas que pueden ser proveedoras para sumarlas a estas cadenas y que se aproveche más y que cuando venga una empresa y evalúe a nuestro país para poderse establecer aquí, pueda decir, encuentro a las empresas que necesito o un buen volumen de ellas para poder integrarlas a las cadenas de suministro y como estados seguir cooperando al respecto. Me parece que el tema de la unidad es clave. El tema de seguir impulsando proyectos de largo plazo, en donde no necesariamente con el cambio de una administración volvamos a dar carpetazo y empezar de cero, sino que puedan tener una continuidad. Me parece que ese es sumamente importante. Y un elemento que sumaría, que no se ha tocado aquí, pero que creo que es clave, mejora regulatoria. Creo que la digitalización de trámites, la digitalización del otorgamiento de licencias, el que las empresas puedan hacer desde la comodidad de su oficina muchos de los trámites y que se pueda avanzar con menos papel, con menos presencia física, pero no porque no se quiera atender, sino porque se puede hacer desde el punto de vista digital y que esa digitalización no solo sume al gobierno, sino a las empresas, me parece que es sumamente importante. Y solo agradecer de verdad la oportunidad de estar en este panel, felicitar a mis compañeros panelistas por su extraordinaria participación y felicitarles a ustedes por haberse dado el tiempo y dedicarnos un ratito para escuchar nuestras ideas. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al maestro Genaro de Querétaro. Gracias. También a manera de conclusión un poquito de lo que se está haciendo Querétaro precisamente para impulsar la electromovilidad en el estado. Son dos temas fundamentales. El primero es, como lo mencionaba, se ha ido creando una red de economía circular. ¿Con qué objeto? Que las empresas se vayan preparando y se vayan actualizando precisamente en sus procesos, sobre todo en toda esta cadena de suministro, cadena de proveeduría que se da desde el productor o el prestador de un servicio hasta el Tier 1, que a su vez le vende en otro lugar a la armadora, a la OEM. Y al día de hoy pues hemos logrado integrar a más de 16 proyectos, pero estos 16 proyectos están sumando más de 188 empresas y en términos generales se repercute porque al momento de dividirlo, pues ya estamos hablando de multiplicarlo, más de 230 proyectos. La economía circular es un punto fundamental porque el sector automotriz tiene que reducir emisiones. Y en medida de que esté reduciendo emisiones, alguna vez nos preguntaban
que si eso no lo veíamos como una limitante para los mismos productores. Les decíamos que no, más bien era una ventaja competitiva, porque cuando llegara el 2030 y el 2040, pues iban a contar ya con la preparación y con esta ruta de aprendizaje. Otro tema también en medio ambiente es precisamente un impuesto muy alto por todo lo que es la generación de emisiones. Al principio este impuesto fue pues muy criticado por las empresas. Sin embargo, hoy por hoy, cuando se ve que la empresa que genera ciertas emisiones realiza también mecanismos de compensación, realiza también mecanismos de evitar en un momento dado estas emisiones a través de la economía circular, entonces hay una reducción importante. Querétaro es un impuesto que paga más o cobra más del 30% por emisión por tonelada, lo cual es un impuesto sumamente alto. Sin embargo, está a la vanguardia de los primeros lugares del mundo y esto ayuda a que las empresas pues no digan, total, yo pago el impuesto y sigo contaminando. Más bien están reduciendo emisiones, están realizando acciones de compensación, de mitigación, y eso ayuda también al medio ambiente y ayuda a las mismas empresas a ser más competitivos. Y el otro punto, la parte de energía. A través de la compra de la infraestructura energética que propone el gobernador Mauricio Curi, hoy por hoy, en el segundo semestre del 2025, ya tendremos un 70% más de energía porque le está invirtiendo precisamente a las líneas de transmisión para poderlas ceder a lo que sería la CFE y que las empresas que lleguen tengan esa suficiencia energética. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sumarizando, trabajo en equipo, mejoras regulatorias, transformación digital, capacitación, cadenas de proveeduría, economía circular y el cuidado ambiental. Agradecemos a nuestros secretarios aquí presentes, maestro Manuel Alejandro, maestro Ramón, maestro Roberto, maestro Genaro, por este panel. Pudiésemos quedarnos aquí todo el día, pero por temas de agenda y tiempo, con esto damos por terminado. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los asistentes. Vamos a darle un reconocimiento aquí a nuestros secretarios por esta plática, este panel tan interesante y tan dinámico. Me permito entregarle primero, si gustas ayudarme, secretario, a Ramón Alfaro de Guanajuato. Muchas gracias, Ramón. Igualmente, Roberto, muchas gracias. Aprovechamos aquí para felicitar al secretario que acaba de presentar su libro hace un par de días en el Festival Internacional del Libro en Guadalajara para que lo compren. Se llama Puedo Llegar. ¿Verdad? Disponible en Amazon. Le ponen ahí recomendación René Mendoza porque si vendía 50 ejemplares me regalaba el mío. Igualmente para nuestro buen amigo Genaro Montes. Muchas gracias, Genaro. Y por supuesto a nuestro moderador de lujo, tener una persona de la academia con ese nivel, pues ya vimos lo padre que tuvo el panel. Muchas gracias, Roberto Soto. Y bueno, pues nada de esto hubiera sido posible sin nuestro anfitrión, al que voy a permitir darle su reconocimiento y agradecerle todo el apoyo que ha tenido. Yo le he comentado que este evento en particular nació bendecido porque fue la primera expo después de pandemia, no sé si recuerdan. Aquí anduvimos todos con nuestros cubrebocas, estuvo lleno porque ya todos estábamos hasta el gorro, está en la casa. Y de ahí pues hemos venido creciendo. Manuel, muchísimas gracias por todo, un reconocimiento. Muchas gracias, Manuel. Una foto, por favor.